damas y caballeros, nuevamente con ustedes, dándole continuidad a la conferencia. ¿Pueden hacer una nación en un solo día? Esta conferencia es la número 2. Bien, permítame retomar el tema inmediatamente anterior. ¿Qué ocurre? Que las personas están allí afuera tranquilamente, como que si lo que se viniera a la presente, que se nos viene encima, el arrebatamiento, que así sea, amén, y luego la Tercera Guerra Mundial. Ellos creen que eso, damas y caballeros, no es con ustedes, no es con ellos, y resulta que eso es para los presidentes, para los ministros, para los alcaldes, para los lustrabotas, para todas las personas de pueblo, raza y color de piel. Para todas las personas es esto. Entonces las personas andan queriendo ignorar esto porque no les conviene oírlo. Pero nosotros aquí se lo vamos a decir de parte de nuestro Padre Celestial Jehová, a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia. Bien, ¿por qué estas 3, 4 conferencias de las cuales voy a continuar tratando, que como lo repito llama, pueden hacer una nación en un solo día? Alguien me preguntaba a mí, pastor, ¿y cuándo nos damos nosotros cuenta de que está muy próximo el arrebatamiento? Yo le respondí a esta persona por medio de las redes sociales, por mi correo electrónico. Le dije, no es cuándo va a suceder, porque eso nadie lo sabe, pero la Biblia nos da unas señales y ya están, ya han ocurrido, siguen ocurriendo. El por qué esta conferencia y la anterior y 2 más que a continuación le siguen, ¿por qué se llama ¿Puede una nación nacer en un día? Vayamos a la Biblia y entonces nos daremos cuenta de lo siguiente, no sin antes tener en cuenta que el día 14 de mayo del presente año 2020, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está celebrando sus 72 años de independencia, de renacimiento como un pueblo, como una ciudad. Yo siempre digo, porque a mí me preguntan mucho, pastor, ¿cuántos años tiene de haber existido Israel? Yo no le diría cuántos años tiene de haber existido Israel. Yo siempre doy esta respuesta a esa pregunta, pero a la forma en que yo deseo, quiero, como dice la Biblia, que nosotros lo digamos. No miremos atrás, miremos en el presente. Israel tiene 72 años. Como nación, como nueva nación, tiene 72 años. Este 14 de mayo del 2020 se está celebrando el 72º aniversario del nacimiento de Israel. ¿Por qué nosotros queremos, en presencia mía de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacer un recordatorio del nacimiento, del surgimiento del pueblo de Dios, de Israel? Por lo siguiente, porque es que a nosotros se nos ha enseñado y se sigue enseñando de que el pueblo de Israel adquirió su independencia el 14 de mayo de 1948, y lo que no todas, pero sí muchas personas no saben es qué ocurrió 6 meses antes del 14 de mayo de 1948. Y yo pienso, sin duda alguna, para que podamos saber desde qué día empezó la cuenta regresiva, para que nosotros, la iglesia en obediencia, nos podamos ir a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, debemos de conocer la historia. 6 meses antes
del 14 de mayo de 1948, donde un hombre llamado David Ben Gurión hizo la declaración de independencia. Ese día empezó la cuenta regresiva para que nosotros seamos arrebatados la iglesia. Ese día empezó, y tengo para darles este dato, tengo el día, la hora en que nació el pueblo de Israel. Todo el mundo sabe que nació, que se restauró él como pueblo, pero no saben a qué hora nació ni qué día. Y nosotros debemos de saber qué día nació el pueblo de Israel. Primero, qué año. Segundo, qué mes. Tercero, qué día y a qué horas exactamente nació. Debemos de saber eso para que podamos de allí extraer información y mirar muchos años más adelante, a la presente 72 años, tener idea de cuándo empezó la cuenta regresiva para que nosotros nos vayamos al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Alguien podría decir: pastor, yo no lo he oído. Pues yo lo voy a escuchar. Pastor, nadie me lo ha enseñado. Pues ya lo voy a aprender, porque es que esto es con pruebas. Vayamos, y entonces cuando nosotros empecemos a hacer este análisis escatológico con ojo de lupa en la Biblia, entonces a ver si de pronto, damas y caballeros, no para todos los que me escuchan, para aquellos que no tienen ni idea de dónde estamos parados, para aquellos que creen que esto es un cuento de hadas, aquello lo del Apocalipsis, aquello lo de la venida del Señor, aquello lo de la Tercera Guerra Mundial, aquello lo del arrebatamiento, de la venida del Señor para el arrebatamiento de la iglesia. Mucha gente no toma en cuenta eso. Hay gente que todavía está pensando y diciendo que ellos no creen en ese cuento del arrebatamiento, que para ver, creer. Sí, en eso sí tienen toda la razón. Cuando ya vean van a creer, pero va a ser demasiado tarde. Damas y caballeros, les quiero pedir un favor. Vayan conmigo a la Biblia y ubiquemos la siguiente cita bíblica. Isaías 66, 8. Como les decía anteriormente, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta conferencia, informarnos de la palabra de Dios con dos citas bíblicas, Isaías 66, 8 y posteriormente Amós 9, 14 y 15. Bien, en Isaías 62, 8 perdón, nos dice el profeta Isaías. El profeta Isaías, vamos a mirar y analizar esto con profundidad, esta conferencia. El profeta Isaías fue un hombre de Dios, un hombre que pertenecía al currículo de los jerarcas de la iglesia y del Estado en ese entonces. Era un hombre demasiadamente fervoroso en la palabra de Dios, tanto así que nuestro Señor Jesucristo lo ubicó a él como texto principal para las prédicas de él cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo andando en la tierra. Entonces estamos hablando que el profeta Isaías existió y dio esta profecía de parte de nuestro Padre Celestial 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente al 14 de mayo de 1948, ustedes le suman 750 años y eso da 2000 y pico de años que hacía a la presente fecha del año 1948 que nuestro Padre Celestial le había dicho a Isaías que Israel nacería en un solo momento, en un solo día, y fue el 14 de mayo de 1948. Pero lo que vamos a empezar a mirar, ¿qué pasó antes del 14 de mayo de 1948, antes de que el pueblo judío, en la presencia de su primer ministro, David Ben Gurión,
hiciera la declaración de independencia. Vamos a ver qué ocurrió y desde allí podemos extraer a qué hora se empezó, qué día y a qué hora empezó la cuenta regresiva para la iglesia cristiana en obediencia para irnos al cielo. Isaías 66, versículo 8 y 9. Versículo 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz a un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz a sus hijos cuando apenas empezaban los dolores de parto. Versículo 9. ¿Podría yo abrir la matriz y no puedo provocarle el parto? Así dice el Señor. Damas y caballeros, el versículo 8 es muy claro cuando nos habla de la palabra, en la palabra de Dios, de que si alguien ha oído o había visto, nunca en la existencia del ser humano, nunca jamás en una nación fundada, nacer o por nacer, nunca ha nacido en un solo momento, nunca ha nacido en un solo día. Ese privilegio lo tiene solamente el pueblo de Israel. Amén. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos los últimos dos ítems del versículo 8. Sin embargo, Sión es un monte que está ubicado precisamente en Jerusalén. Allí es donde va a bajar la ciudad santa y posará sobre ese monte, y es la ciudad santa de Dios. Ese no es el punto, pero para que los que no saben, Sión es Jerusalén. Sin embargo, Sión dio a sus hijos cuando apenas empezaban los dolores de parto. Damas y caballeros que me escuchan a través de las redes sociales, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, precisamente los judíos quedaron libres de esa situación de 1948, perdón, 45-48. Los judíos quedaron libres de ese infierno tan horrible como el que vivió Europa a consecuencia de un solo hombre y su ejército. Hablo de Adolfo Hitler y los nazis. Ya se libraron de ese infierno tan horrible. Pero todo mundo, damas y caballeros, cuando los soldados de una guerra terminan la guerra, todos quedan muy felices. Obviamente hay heridos, los muertos, pues que vamos a hablar de los muertos. Los que quedan heridos son felices porque ya vuelven a sus casas, a sus hogares, después de terminar una guerra. No importa cuál guerra sea, después de que termina, ya ellos quedan libres. Y una de las cosas maravillosas que hacen los soldados llenos de alegría es la gratitud hacia Dios, primeramente sin duda alguna, y luego desfilan, danzan, bailan en compañía de aquellas bellas mujeres, no hablo físicamente sino de actitudes, las cuales son las enfermeras. A propósito, hoy es el día de las enfermeras. Feliz día, damas, señoras, niñas enfermeras, que gracias a ustedes tienen la oportunidad mucha gente de estar enfrentando con el virus, ¿correcto? Y ustedes están ahí al frente ayudándolos, exponiendo sus valiosas vidas. No faltaba más. Felicidades en este Día de las Enfermeras. Entonces, con respecto al Día de las Enfermeras, que les acabo de mencionar, felicitaciones, los soldados besan a las enfermeras en gratitud, un beso de agradecimiento. Van
a los batallones de donde tienen sus pertenencias personales, cogen sus maleticas, empacan y se van a sus ciudades, a sus países, a sus casas. Pero no ocurrió así con un pueblo, con el pueblo de Dios. Esta es la Segunda Guerra Mundial, encabezada por Hitler y los nazis, los soldados nazis. Estos hombres malvados despojaron de todo, damas y caballeros. A los judíos, al pueblo de Dios los despojaron todos. Déjeme decirle una cosa: si un judío tenía un diente forrado en oro, se lo arrancaban, así, a sangre fría. Si los judíos tenían pulseras de oro, anillos de oro, se los quitaban, le quitaron todo, la ropa se la quemaron, el pelo se lo cortaban. No, esto era una cantidad aterradora en contra del pueblo de Dios. Entonces estos pobres hombres y mujeres y aún niños que lograron librarse de ese infierno no tenían a dónde ir, no tenían casa a dónde llegar, no tenían una nación a dónde ir, y a ellos se les ocurrió ocupar un barco, y de una u otra forma consiguieron un barco, una embarcación grande, y mucha cantidad de judíos, mujeres, hombres y niños se subieron a ese barco. Pero ese barco, nos cuenta la historia, que llegó al Medio Oriente, pero ya, por Dios santo, ya que se desbarataba. Y cuando llegaron al Medio Oriente, ¿qué fue lo que encontraron? En lo que es la nación de Israel hoy en día, encontraron que estaba ocupada por unos hombres, el ejército británico. Y permítame recordarles que el ejército británico le quitó por allá a los turcos el imperio, se lo quitó en el Medio Oriente por ahí en el año 1917, y se quedaron allí con dos finalidades: primero, mantener abierto el canal de Suez, y segundo, extraer de Irak todo el petróleo posible. Establecieron una línea, un oleoducto desde Irak, y lo llevaron hasta cierta ciudad cerca a Inglaterra, y de allí ese era el medio de suministro del petróleo. Entonces los británicos no estaban sino nada más por dos cosas: mantener el canal de Suez abierto para que hubiera transitación de todos los productos, especialmente el de ellos, que era el petróleo. Y allí los británicos se suministraban de petróleo. Y llegó un momento en que las Naciones Unidas decidieron apoyar al pueblo de Israel y decidieron cederles en el Medio Oriente un espacio, un terreno, para que el pueblo de Dios fuera allí a establecerse. Y eso fue lo que hicieron, ¿ya? Pero resulta, permítame recordarles, que el pueblo de Israel, la ONU le dio solamente una tira de terreno. Esa tira de terreno podía tener más o menos 10 kilómetros de ancho y 160 kilómetros de largo, algo así, casi como 200, entre 150 y 200 kilómetros. O sea, ellos quedaban ahí apeñuscados, pero de eso a nada, el pueblo de Dios estaba muy contento porque le habían dado eso. Al menos tenían un pedazo de tierra de propiedad de ellos para ellos llegar. Pero la ONU le dio las mejores tierras, los mejores sitios religiosos, espirituales a los árabes. Y entonces, ¿qué ocurre allí, damas y caballeros? Que el pueblo de Israel, en una franja entre 150, síganme con harto cuidado, en una franja entre 150 kilómetros de largo en el desierto y por 10 kilómetros de ancho, ellos se levantaban y podían atravesar el país en 15 minutos, en 10 minutos, lo cual eso no se sabe nunca, que haya habido ni habrá una nación que tenga 10 kilómetros de ancho y se pueda pasar en 10 minutos de un lado a otro.
y eso se lo dieron. No solamente que le dan una tira insignificante, 2, se la dan en el desierto, 3, los privan de todo lo que ellos más querían, que era donde estaba ubicado el templo del Señor. Bien, los judíos llegan en ese barco todo desbaratado y los británicos ven una cantidad de personas deterioradas, flacos, con una miserableza absoluta, no tenían nada, llegaron así con las manos limpias y los británicos los hicieron devolver, porque ellos no iban a permitir, pero ya las Naciones Unidas había establecido que les había dado un terreno, entonces ya los británicos se vieron en una condición muy delicada, porque donde estaban los israelitas, el pueblo de Dios, todavía no eran los israelitas, eran los judíos. Donde estaban ellos, estaban rodeados por países árabes, dispuestos a tirarlos todos al mar. Ahora les digo por qué todo este antecedente. Resulta que el pueblo judío logró establecerse allí bajo la dirección obviamente divina y con la presencia humana de un hombre llamado David Ben Gurión. Cuando lograron establecerse como pueblo judío, no como pueblo israelita, yo ahora les digo a qué viene toda esta historia, porque de aquí sale la información cuando empezó la cuenta regresiva para que todo esto empiece, nos vayamos y empiece la Segunda Guerra Mundial. Les tengo el día, el año, el día, el mes y la hora más adelante, pero debemos de conocer esta historia. Puede parecer muy aburridora, pero si no la conocen ustedes, ¿cómo van a poder entender que de verdad en un abrir y cerrar de ojos ya la iglesia se va y posteriormente seguirá la tercera guerra mundial? Porque hay gente que todavía dice, no, eso no va a ocurrir. Bien, resulta que mientras los egipcios, los judíos, el pueblo judío, el pueblo de Dios estaba allí, ya los británicos se van, porque estaban en medio de un conflicto entre los judíos y todos los árabes que rodeaban a los judíos, y habían 5 naciones que estaban ahí sentaditos esperando en qué momento se iban los británicos para atacar y acabar con los judíos, porque esa ha sido la mentalidad de los que son enemigos del pueblo de Dios, acabarlos. Entonces, como permítame recordarles, se van los británicos y empiezan los egipcios, que era una nación poderosa en ese entonces en el Medio Oriente, y se van a atacar, se empiezan a preparar para atacar al pueblo judío. El pueblo judío era, perdóneme que le diga, pero esto lo digo con amor, con sinceridad, ellos no tenían ni en qué caer muertos por Dios, y estaban siendo rodeados por 5 naciones árabes, dispuestos a comérselos vivos y a tirarlos al mar. Pero mire lo que ocurre. En ese entonces de los judíos no era amigo nadie. Le vinieron a dar las Naciones Unidas esa franja, porque mi Dios así lo decidió. Bien, pero mi Dios no había querido que para ellos se les hubiera dado esa franja. Ellos, por la desobediencia de ellos y de sus ancestros, tenían que ganarse otra vez la tierra prometida, y así lo hicieron, guiados por la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios decidió escoger a un hombre, David Ben Gurión. Bien, mientras en Israel renace literalmente bajo una nación. ¿Qué nación pudo haber nacido en un día? Nació en un día el pueblo judío como nación, mientras estaban bajo fuego, mientras iban a ser invadidos en todas las direcciones, mientras Jerusalén estaba sufriendo y casi la mayoría de la ciudad cayó en manos del ejército jordano. Aquí este hombre valiente, David Ben Gurión, fundador del nuevo Estado de Israel, no para ese entonces del nuevo Estado judío,
se valió y tomó la oportunidad después de que los británicos se retiraron, hizo un movimiento audaz. Tal vez él nunca esperó el apoyo porque nadie los quería apoyar, pero en ese momento David Ben-Gurión, el 14 de mayo de 1948, hizo un anuncio importante. A continuación, en la conferencia número 3, les explicaré de qué trataba ese anuncio. Muchas gracias.